Especiales de Convicción Radio. Son un real aporte para la comprensión de muchísimos temas relevantes de la religión. Presentamos Especiales de Convicción Radio. Convicción Radio. Catolicidad al 100%. Hola queridos amigos que nos escuchan, el día de hoy hemos escogido un tema histórico para referirnos y lo hemos escogido especialmente en vista del vergonzoso silencio, indiferencia con el cual se han cumplido en octubre del año pasado 50 años de la Revolución Húngara Anticomunista de 1956. Estos sangrientos y dolorosos eventos tuvieron ocasión entre el 23 de octubre y el 4 de noviembre de 1956. Fueron aproximadamente 10 días en los cuales el pueblo húngaro tuvo por vez primera, después de tantos años, después de unos 11 años, un rayo de esperanza de poder liberarse del yugo soviético y de la tiranía comunista en la cual el país se encontraba sumida desde el año 49 y donde nos encontramos con los peores años de régimen estalinista. Para tener una cabal comprensión de la época a la que nos estamos refiriendo, debemos hacer un poquito de historia hacia atrás. Nosotros sabemos que Hungría fue una aliada de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, puesto que Alemania ofreció a los húngaros la posibilidad de recuperar los territorios que injustamente les fueron arrebatados al finalizar la Primera Guerra Mundial. Tenemos que tener presente que Hungría perdió 2/3 de su territorio con ocasión del Tratado de 1920 de Trianón, que en verdad no fue sino una imposición de los aliados vencedores de la Primera Guerra Mundial a el noble reino húngaro. La mayor parte del territorio perdido correspondió a lo que es Transilvania, que hasta el día de hoy sigue en poder de Rumania. Un país muy poco progresista, de religión sobre todo ortodoxa, y que también cayó bajo la bota comunista finalmente a fines de la Segunda Guerra Mundial. Como les explicaba, hubo un titánico esfuerzo de soldados alemanes y húngaros por defender a Hungría a fines de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de por ahí por octubre del año 44 a los primeros meses del año 45, en los cuales los húngaros lucharon con gran denuedo codo a codo con los alemanes en contra de fuerzas abrumadoramente superiores en número del enemigo soviético. Estamos hablando de aproximadamente 70.000 soldados entre alemanes y húngaros en contra de aproximadamente unos 240.000-260.000 soldados de divisiones rusas. O sea, había una desproporción de 3-1 aproximadamente, y sin perjuicio de ello, durante varios meses los húngaros fueron capaces de contener el avance ruso, y con esto también hicieron un favor inmenso a Europa occidental, puesto que si los húngaros no hubiesen opuesto esta defensa tan dura al agresor ruso, a lo mejor la Alemania entera habría caído bajo la bota soviética y la historia habría tenido un curso muy distinto al que tuvo. Hay que ver en esto también que el pueblo húngaro, los soldados húngaros estaban todos unidos en contra del invasor soviético, por cuanto sabían que era la lucha entre un país cristiano civilizado como era Hungría y un poder ateo, totalitario, que no conoce ni Dios ni ley. En este sentido, siempre se dice que todas las guerras son horribles, eso es cierto, todas traen muchas desgracias consigo, pero sin lugar a dudas
hay una manera cristiana de guerrear, hay una cierta ética a la cual se atienen soldados cristianos, y en ese sentido es notable ver, por ejemplo, el contraste entre los soldados alemanes que invadieron Hungría para la posterior defensa frente a los rusos y los invasores soviéticos, por cuanto, por ejemplo, una persona podía comentar que los alemanes tenían una personalidad un poco arrogante, pero que sin perjuicio de ello se preocupaban del bienestar real de la gente, les interesaba eso. En cambio, en el caso de los rusos, había una política completa, deshumanizada, de destrucción de cuanto se les pusiera por delante, y en ese sentido son notables algunas descripciones, algunos relatos como los que aparecen en las memorias del cardenal Mindszenty. Así, por ejemplo, en esta encuentro el siguiente párrafo: la reunión entre el obispo Mikes y mí en los cuarteles, llamémoslo así, de la cárcel de Sopron fue nuestra última. Los horrores de la así llamada liberación resultaron en la muerte de este obispo. Después de que las tropas rusas alcanzaron el pueblo donde él vivía, soldados borrachos trataban de violar a las mujeres y niñas. El obispo escuchó estos gritos y socorros y salió de su casa para ayudar a estas mujeres en esta terrible situación. En este momento su mano vuela hacia su lado izquierdo y él cae sin vida en los peldaños de este lugar. Su cuerpo fue colocado sobre una mesa en el comedor, y esa tarde los liberadores, entre comillas, entran a la casa y se apoderan del vino sacramental del sótano y arrastran a algunas chicas y beben y danzan allí durante toda la noche. En la ciudad de Győr, el obispo Apor, quien entre paréntesis fue beatificado hace pocos años por el Papa Juan Pablo II, fue otra víctima de las tropas. Mujeres y niñas aterrorizadas se habían ocultado en un refugio para ataques aéreos en su palacio episcopal, y cuando el obispo trató de mantener fuera a algunos intrusos, los soldados rusos lo balearon, y así podemos decir que el buen pastor dio su vida por sus ovejas. En otro libro muy interesante que habla de todo este tema húngaro, Rebelión, la pesadilla de una nación, Hungría 1956, del escritor británico David Irving. Él se refiere a algo a la así llamada liberación por parte de los rusos, en la cual habría que decir que los húngaros fueron liberados de sí mismos. Dice este autor que las tropas rusas fueron el producto incultivado de las estepas. Los húngaros observaban atónitos cómo sus invasores trataban de lavar pescado mojando estos en los toilets. El pez huía y el sorprendido soldado ruso golpeaba a los dueños de casa en venganza. Los soldados saqueaban y robaban y asesinaban. Para muchas de las bellas chicas húngaras, la primera frase en ruso de utilidad fue una que sus angustiados padres les enseñaron: he contraído sífilis y tuberculosis, comillas. Un típico ingeniero de motores de automóviles húngaro aprende que su bella secretaria y su hija han sido violadas por 12 soldados rusos, y en el pueblo de un pariente estos también violan a una mujer y balean a su madre y a su hijo cuando ellos tratan de protegerla. Este conocimiento personal de un hombre, de lo que Imre Nagy y otros comunistas con tanta soltura llamaban la liberación, hay que multiplicarlo por 1.000.000 de veces a través del país. Los trabajadores sombríamente bromeaban que su país ha conocido 3 grandes desastres: su derrota por los tártaros, su conquista por los turcos y su liberación por los rusos.
¿Qué podemos decir respecto también de esto? Bueno, ya algo se ha dicho. Ahora hay que ver, a partir de aproximadamente 1949, los comunistas, apoyados por los rusos, se apoderan definitivamente de todo el poder político. En el año 1949 hubo una elección en la cual hubo una lista única de candidatos, obviamente los comunistas, y ellos obtuvieron el 95% de los votos. Y claro, en esta curiosa elección, naturalmente, el país se hundió en la más cruda dictadura. Stalin dio el trabajo de colonizar Hungría a uno de los más perversos despotas del siglo XX, Matías Rákosi, un astuto, vengativo y venenoso jefe de los exiliados húngaros en Moscú. Nacido Matías Roth en marzo 9 de 1892, el hijo de un almacenero judío, él había estudiado banca en Budapest y había visitado parientes en Hamburgo y en Londres por una beca de estudios. Capturado por los rusos en la Primera Guerra Mundial, fue internado en Siberia, donde se hizo comunista y conoció personalmente a Lenin en Petrogrado en el año 1918. Lenin lo envió a Moscú, donde él devino un experto en la organización de células clandestinas, y posteriormente fue enviado de vuelta a Hungría el año 1919, donde otro judío, Bela Kun, estaba precisamente instalando un régimen comunista. El país no podría fácilmente olvidar los 133 días de la República Soviética de Bela Kun, organizadas pandillas de asesinos, de los cuales después Heydrich o Eichmann habrían estado orgullosos, recorrieron el país a las órdenes de Otto Korbin y Tibor Samueli, liquidando, entre comillas, contrarrevolucionarios sin juicio alguno. En el mismo año, Bela Kun y sus seguidores, sus secuaces, huyeron a Moscú, donde se dividieron en diferentes facciones, en fin. Finalmente, Bela Kun, sabemos, pereció en alguna de las purgas de Stalin en los años 30. Posteriormente, Rákosi regresó a Hungría, donde siguió haciendo activismo comunista. Fue arrestado por el almirante Horthy, quien liquidó al resto de los líderes comunistas, en lo que estos llegaron a hacer llamar el terror blanco, en oposición al terror rojo, llamémoslo así, que fue el que previamente ejercieron los comunistas en contra del pueblo húngaro. Ahora, desde que Bela Kun y todos sus secuaces habían sido judíos, el pogrom tuvo, sin lugar a dudas, ciertos tonos antisemitas. Así comienza esta colorida carrera de Rákosi en el exilio. Él viajó ampliamente como secretario del Comité Comunista, una posición que le dio un poder innegable, pero él era un tipo con el tacto de un carnicero kosher, y después de caer en desgracia con su jefe Zinoviev, el Comintern lo envió de vuelta a Hungría en diciembre del año 24 con las instrucciones de reconstruir el alicaído Partido Comunista en esa época clandestino. 9 meses después es de nuevo arrestado y sumariamente sentenciado a muerte, pero después de una serie de protestas internacionales su sentencia fue conmutada a 8 años en prisión. Años después, Rákosi volvería en un tanque soviético a Hungría al ser esta invadida por los rusos, y volvería para, digamos, llevar a cabo una tremenda venganza en contra del país que lo había perseguido y lo había mantenido en prisión durante unos 16 años. Ahora me voy a referir un poco a uno de sus instrumentos predilectos, que fue
la utilización de una policía secreta. Y cuáles fueron los métodos de esta, que es una típica característica de algunos regímenes totalitarios, en orden por medio del terror, mantener sometida a toda la población. La mal querida u odiada, diríamos mejor, Fuerza de Seguridad Policial se formó el año 44, cuando se instaló un gobierno provisional al este de Hungría, en la ciudad de Debrecen, teniendo unos 22 meses para recibir training, el cual les dio la NKVD, la checa rusa, ¿no? El jefe de esta fuerza, desde su inicio, fue un ex comunista clandestino, ex no comunista, pero digamos ex clandestino comunista, Gábor Péter, un ex aprendiz de sastre, un hombre de unos 40 años, y este señor, su nombre original, Benjamin Auschwitz, nació en el este de Hungría y llegó a convertirse en uno de los más celosos terroristas de Stalin. Un tipo que fue a menudo encantador y siempre cruel. Gábor Péter requirió que la AVO, que fue el nombre, la sigla AVO, con la que se llamó la policía comunista, él requirió que fuera llenada en el nivel de oficiales primariamente por judíos. Muchos de ellos fueron ciudadanos nacidos en Hungría y la mayor parte fueron entrenados por la NKVD, la propia policía secreta de Stalin. Permanentemente oficiales de la NKVD estaban a la mano para advertir a los que se iniciaban en cada nivel acerca de cómo operar. Eventualmente cada cuartel de la policía húngara tendría su sección de la policía secreta, de la AVO, y también estarían agregados a cada batallón del ejército. Péter tomó sus órdenes directamente de un teniente general, Teodoro Bielkin, que era un sadista jefe de la NKVD, que tenía su cuartel general entre las fuerzas de seguridad acuarteladas en las afueras de Viena, hasta que la lengua de Stalin, con su pasión antisemita, lo despachó en los años 50. Eventualmente la AVO devendría una fuerza de unos 35.000 hombres. Estamos hablando esto en un país de unos 10 millones de habitantes. Su personal fue reclutado por la NKVD y se les pagaba inflados salarios y un bono especial, se les daba comida gratuita y acomodación barata. En la calle Andrássy estaba el centro Andrássy 60, la calle Andrássy 60, estaba el cuartel general de esta policía, donde estaban los centros nerviosos, llamémoslo así, de la AVO y de la NKVD, y estas dos organizaciones estaban ligadas por una angosta puerta de acero. Y curiosamente yo estuve en Hungría el año 2003 y esta misma dirección hoy existe como la Casa del Terror, una especie de macabro museo que rememora lo que alguna vez fue esta casa de horror en la cual la policía comunista aplicaba sus métodos. Esta agencia usaba métodos legendariamente horribles. ¿Qué importa qué tan verdaderas eran estas alegaciones? Estas eran ciertamente creídas por el público. Aquí tengo, entre comillas, dice por ejemplo un chico de colegio de 16 años, mi segundo primo fue reclutado en la AVO, él tenía 25 años, pero él dice que sus nervios fueron arruinados observando los métodos de la AVO. A veces él mencionaba cosas como esta, comillas, ¿qué lugar Andrássy Utca o calle número 60? Es muy conveniente que el Danubio esté cerca para hacer a la gente desaparecer. Él me dijo incluso que había una máquina para moler los cuerpos. Este moledor de carne, llamémoslo así, o moledor de cuerpos de la AVO, aparece en un número significativo de entrevistas concedidas después del año 56.
Continúa esta persona: en 1948-1949 mi mujer fue arrestada, recuerda un conductor de bus. Ella no habría reportado a un amigo que estaba tratando de irse del país. ¿Cuánto tiempo permaneció tu mujer en prisión? 1 año y medio, responde el otro. ¿Cómo fue ella tratada? Y ahí dice cómo los huesos de sus muñecas fueron quebrados. Ella pasó 33 días con la abo y como resultado de esto ella no tiene dientes. Todos sus dientes de ahora son falsos. Así también ella contrajo neumonía en prisión. A ella se le dijo una y otra vez que si ella era una buena ciudadana, ella estaba obligada a reportar gente que quería escapar de una democracia del pueblo. También importante de considerar es, por ejemplo, el tipo de relación que establecía el poder comunista con las iglesias. Hay que pensar que la Iglesia católica principalmente, pero sin perjuicio de ella, otras iglesias cristianas como calvinistas o luteranos, influían, digamos, en el pensamiento, en los valores de la inmensa mayoría de los húngaros, diríamos fácilmente un 96%. Antes de 1949, y sobre todo por un tiempo después de esa fecha, las iglesias pelearon casi unidas en contra, hicieron una especie de frente unido de iglesias, del año 1945 a 1948. Pero después, cuentan los comunistas, estos quebraron esta unidad de las iglesias, haciendo uso de las posibilidades democráticas de la iglesia reformada calvinista y de la iglesia luterana evangélica. Ellos fueron capaces de movilizar a los creyentes que simpatizaran con la causa comunista. Pero finalmente, en demanda de estas, un acuerdo fue alcanzado el año 48 en el espíritu de mutua indulgencia y comprensión, que asegurara una supuesta coexistencia pacífica entre la democracia popular, o sea, la Hungría comunista, y estas iglesias. La Iglesia Católica había sido la fuerza más poderosa. 2/3 del país eran católicos, pero esta iglesia permaneció implacable. Al tiempo de la reforma agraria, llevada a cabo por Imre Nagy en 1945, la Iglesia Católica era dueña de 1.235.000 acres, y todo esto fue robado de ella. Rákosi así también nacionalizó las escuelas de la iglesia, confiscó sus propiedades y encargó a la policía de seguridad hostigar a los que atendían iglesia. El hecho de atender una ceremonia religiosa fue ingresado en una especie de archivo, cartas de archivo, con una marca negra, digamos, de cada persona. Voy a explicar un poco más adelante en qué consistió eso. Casi todos los monasterios fueron confiscados, las monjas y monjes fueron deportados a pueblos distantes y arrojados con campesinos pobres para generar un fresco odio en contra de las iglesias. Literatura viciosa fue imprimida promoviendo la imagen de un clero que era pervertido sexualmente o viviendo en concubinato con las mujeres de la servidumbre. Monjas fueron el objeto de ridículo, y si un hombre enfermo quería ver a un sacerdote, éste tenía que presentar una solicitud por escrito. Yo recuerdo fehacientemente cómo, conversando con gente de Hungría, ellos estimaban que no menos de unos 200 sacerdotes católicos fueron asesinados, lo que no deja de ser un número bien considerable en un país pequeño de no más de unos 10 millones de personas. Como yo explicaba un poco antes, Rákosi, a esta balbuceante democracia que hubo un poquito los primeros meses o años después del régimen anterior, le puso su camisa de fuerza. Alguien pregunta, ¿cuál es la diferencia que hay entre una democracia y una democracia popular? La respuesta es la siguiente: es la diferencia que hay entre una camisa y una camisa de fuerza.
Después de una broma de elección en la cual ellos eran los únicos candidatos, el país en el año 1949 cayó en una cruda dictadura comunista. Había un parlamento aprobado de acuerdo a una constitución de estilo soviético, pero el poder efectivamente recaía en el comité central del partido y sus 120 miembros, y sobre todo en su politburo. Y este estaba compuesto por lo que se llegó a llamar el siniestro cuarteto judío, por la denominación de quienes lo integraban, que eran Rákosi, Noguero, Michel Farkas y otro de apellido Revay, que así fueron conocidos estos 4 señores, ¿no? Es mucho lo que se podría decir en cuanto a lo que era la vida cotidiana en un país comunista. Tampoco nos podemos extender tanto, pero me voy a referir a algunos aspectos, ¿no? Bajo el nuevo régimen, los trabajadores industriales se encontraron a sí mismos reducidos a esclavos. Ellos fueron dados normas de trabajo que ellos nunca podrían cumplir. Desde el momento en que el salario no alcanzaba para una familia, las mujeres se vieron forzadas a ingresar masivamente al mundo de las fábricas, y las familias ciertamente sintieron esto como un insulto personal. De esta manera, millones de personas fueron sintiéndose alienadas por estos hombres regresados desde Moscú, y un murmullo silencioso comienza. Alguien pregunta, entre comillas, ¿cuál es la diferencia entre comunismo y esclavitud? La respuesta, fácil. Al momento de la esclavitud no había teléfono ni radio. Memorias llenas de amargos recuerdos persiguen a aquellos que huyeron en 1956. Aproximadamente 200.000 personas que huyeron de Hungría con motivo de la rebelión del año 56. Pensemos en el caso de un chico de 14 años de los suburbios de Kobania, que aprendía a hacer uso de una máquina para hacer padrones. En el año 1950, una industria en la isla de Csepel, en el sur de Budapest, necesita trabajadores, así que él es pescado de donde estaba en su periodo de training y puesto en una línea de producción en cambio. Él pronto se encuentra con la verdad detrás de los eslóganes marxistas. La factoría o la industria tiene lo que se llama estajanovitas. Esto es trabajadores cogidos, digamos, de manera muy puntual, que son capaces de producir más que las normas que se les han fijado. Así se les ofrece grandes salarios si uno es capaz de superar las normas de lo que deben producir. Ahora, por medio de un esfuerzo sobrehumano, un trabajador era capaz de exceder estas normas, por ejemplo, en un 180%. Pero la próxima semana él se encontraba que este 180% había llegado a ser su nueva norma. En esto el sistema comunista siempre estaba constantemente aumentando las normas, y los trabajadores eran como una especie de ratas en una rueda de molino, galopando todo el día. Cada peón en este gigantesco juego de poder tenía su propia calificación, la que iba marcada en una especie de dossier secreto. Bajo la regla, bajo el poder de Rákosi, tomó una terrible connotación la expresión un cuadro, que tiene que ver un poco con orígenes teutónicos militares. En el caso comunista pasó a definir los orígenes de clase de una persona, y estos de alguna manera dirigían de manera inexorable todo su futuro, su elegibilidad para mejores empleos, para mejores salarios, o la duración que pudiera tener una sentencia a prisión.
La población húngara entera devino obsesionada con este sistema de graduación, escrito en la parte superior de un dossier, de un archivo para cada persona, que iba desde la letra M para Munkacs, que viene a ser un trabajador, y la letra P por Paras, para lo que es un campesino. Serían los dos grupos más exaltados, digamos, los más elevados en este ranking de seres humanos, hasta terminar hacia abajo con los E con acento, que denotaban lo que es un Ertelmischeg, y Egiev es sin acento para el intelectual de quien ciertamente se desconfiaba. Nadie podía aspirar a una calificación mayor que ser un M1. Estos eran los hijos de mineros, de trabajadores del metal y de altos funcionarios del partido, o hijos de oficiales de la policía secreta, de la ABO. Pero aún un E, o sea, un intelectual, podía mirar hacia abajo, por debajo de su nariz, hacia alguien, porque por debajo de esta categoría venía a haber una subclase o una categoría de mortales que no correspondían a ninguna clase, y hay del que se encontrase en ella, eran los marcados con una letra X. Estos eran los de clase, los enemigos de clase, que eran quienes habían nacido hijos de altos oficiales, de nobles o de servidores del régimen de Horthy, o miembros de lo que alguna vez fueron familias adineradas. La letra X era como una espada de Damocles colgando sobre cada uno de ellos, y una permanente amenaza a sus derechos y libertades. Este sistema de clasificación perseguiría a todo hombre y derrotaría sus sueños y aspiraciones. Era como una sombra sobre la cual ningún hombre podía saltar por todo lo que durase su vida. En ese sentido, yo tengo un recuerdo muy vívido conversando con húngaros que viven en otros países, exiliados, diríamos así, de la época comunista, y como, por ejemplo, el padre de uno de estos amigos había sido un juez durante la época de Horthy, por lo tanto era considerado un enemigo del pueblo, y por lo tanto tuvo que pasar el resto de sus días trabajando como un obrero de fábrica, sin perjuicio de que esa no fuera su vocación o que no estuviera bien preparado para ese tipo de trabajo. No importaba, lo importante era solamente dar vuelta a todas las cosas, y siempre, por supuesto, sucediendo que había ciertos pescadores que en este río revuelto salían ganando. Ellos son los que constituyen la así llamada nomenclatura, o sea, la élite comunista, que siempre al final termina enriqueciéndose, y así ha sucedido, por ejemplo, en la misma Hungría, donde después del término oficial del comunismo, el país está en las manos de excomunistas, que son quienes se apoderaron de toda la riqueza del país, y ahora muchas veces han seguido enriqueciendo, vendiéndolas a vil precio, ahora que Hungría se incorporó al mercado europeo, a ricos capitalistas, financistas de Inglaterra, de Alemania, en fin, le han vendido a precio de huevo las riquezas más importantes del país. Ahora, volviendo a Hungría del año 56 y años previos, había difícilmente en Hungría una familia que no hubiera sido asustada por algún encuentro con la odiada ABO, con los odiados ABOs, estos tipos de la policía secreta. Pensemos, por ejemplo, en un granjero de Budapest que cría callampas, un hombre de unos 50 años, arrestado en abril del año 49, pronto después de su hija más joven. Ella fue pescada primero por error, cuando policías de la policía secreta saltaron en un vagón de tren en la ciudad de Győr, supuestamente porque estos muchachos estaban planeando escapar. En la prisión ellos tienen que permanecer durante toda la noche en agua helada hasta la cintura. Esto hasta que 3 días después
esta chica, digamos, ya era demasiado enferma para ir a través de mayores interrogatorios. Por supuesto, no había nada que ella pudiera confesar, así que después de quebrar su brazo izquierdo y de mantenerla prisionera por 1 año, fue finalmente liberada. Pocos días después del arresto de ella, fue arrestado su padre, igualmente inocente. Él no fue dicho por qué motivo lo arrestaron, pero fue llevado a una habitación a prueba de ruidos, donde lo colgaron de las manos con una cuerda a un aro que aparecía desde el cielo, desde la habitación. Entonces lo elevan y le sacan sus zapatos y lo empiezan a golpear en sus piernas y en sus pies con un tubo, con una manguera de goma. Esto fue repetido por 3 o 4 días y a ninguna hora a él se le explicó, se le hizo ninguna pregunta. Finalmente fue liberado sin darle ninguna explicación. La policía secreta era una ley para sí misma. El país completo conocía o creía conocer de sus métodos. Algunas técnicas rumoreadas fueron probablemente verdaderas. El tubo de vidrio, un catéter insertado en el pene de un hombre a través del tracto urinario y después quebrado con un golpe de puño, figura entre las historias de muchos prisioneros. En fin, muchas cosas se pueden contar respecto, digamos, a todas las brutalidades que cometían con esta gente. No poder dormir, hambre, degradación, sucios insultos a la dignidad humana. El conocimiento de estar completamente a la merced de estos tipos no era suficiente. Ellos igualmente podían arrestar a sus mujeres o niños para atormentarlo enfrente de ellos. A veces escuchábamos gritos de mujeres y niños en habitaciones adyacentes. ¿Era todo esto un simulacro o era efectivo? Todavía no lo sabemos. Como otra forma de un insulto bovino a la dignidad humana, Rákosi comenzó por ahí por el año 51 la deportación de elementos que él consideraba burgueses u hostiles hacia ciudades del interior de Hungría. A las víctimas se les daba una notificación, de acuerdo a las cuales en 24 horas tenían que abandonar sus hogares. Se les permitía una valija menor que la valija que puede transportar un pasajero de aerolínea y eran despachados a lugares sin interés, distantes de Hungría. Recordemos, por ejemplo, María Novak, una cantante de ópera de 31 años que testificaría en 1956. Comillas, el dueño del edificio de apartamento en que nosotros vivíamos estaba entre esos deportados. Su departamento tenía piezas como de museo de amoblado que fueron confiscadas. Él tenía 65 años y era incapaz de hacer ninguna clase de trabajo. Él murió un par de meses después en algún remoto lugar del país. Él había escrito a uno de sus amigos por un toilet de madera, diciendo que sin él no se sentía humano. Estas deportaciones crearon un clima de miedo, una pesadilla o frasnapok, usando la palabra húngara. En efecto, médicos desórdenes de todo tipo se esparcieron aún en la población aledaña que no estaba siendo afectada por estas prácticas. En fin, mis queridos oyentes, son muchas las cosas que podemos contar acerca del terror policial que se vivía en este país. Bueno, esto es lo que explica que el pueblo húngaro se haya rebelado, a pesar de que el Partido Comunista tenía el apoyo del poder soviético de un país de 200 millones de habitantes. Igual los húngaros quisieron correr el riesgo de luchar por su libertad, y ustedes pueden imaginar que esto fue algo hecho
producto, llamémoslo así, un poco de la desesperación de tener que vivir en estas condiciones realmente de pesadilla, en las cuales realmente la vida se hace muy dura. Podemos sin lugar a dudas concluir que el comunismo es un sistema que se apodera del poder y ejerce un control ilimitado sobre la población, y está basado principalmente en dos herramientas que son complementarios entre sí, y son el terror y la mentira. Sin estos dos elementos esenciales al sistema comunista, este no tiene ninguna posibilidad de existir. Yo quisiera hacer una pequeña, abreviada crónica de los eventos de la rebelión húngara del año 56. En febrero del año 56, el estalinismo fue condenado en el 20º Congreso del Partido Comunista en Moscú. Stalin había muerto, pero el pueblo húngaro estaba más preocupado entonces de su propio Stalin, aún vivo, que era el señor Rákosi. En mayo de este año 56 comienza aún en la prensa del Partido Comunista un cierto criticismo de Rákosi, y finalmente el 18 de julio se produce la caída de este funesto déspota. Poco después, el 6 de octubre, es rehabilitado y acordado un funeral de Estado a Laszlo Rajk, que era otro comunista, pero que fue ejecutado después de lo que se llama un juicio show, digamos, de una manera totalmente injusta. Ahora, unas 200.000 personas atendieron esta ceremonia y expresaron de manera muy clara su falta de satisfacción, su rabia con el régimen. El 13 de octubre, Imre Nagy, que había sido despedido del Partido Comunista en enero del año anterior, del año 55, fue readmitido. Después de esto vino un verdadero rayo de luz en todo lo que eran los satélites de la Unión Soviética. Sin embargo, nadie hubiera predicho que pocos días después iba a estallar una revolución. Se habrían reído de alguien que hubiera pensado que algo así pudiera haber pasado. Pero no es imposible pensar que Moscú secretamente promovió esta rebelión de manera de tener un pretexto para intervenir con fuerza excesiva y aplacar en sangre toda oposición. Ahora, en Hungría nadie estaba suficientemente alerta para ver esta trampa. Efectivamente, aproximadamente unos 3.000 tanques rusos entraron en Budapest, y eso fue naturalmente a las finales el fin de toda oposición. Hay numerosos relatos de heroísmo de civiles, incluso de niños, de adolescentes, hombres y mujeres, como por medio de bombas Molotov destruyeron varios de estos tanques, muchísimas veces al precio de sus propias vidas. Quiero volver refiriéndome a algo un poco a lo que es el pueblo húngaro, repitiendo unas palabras que están en las memorias del cardenal Mincentis. Este dice: los húngaros nunca han sido un pueblo rebaño. Para ellos el individuo, la familia, el clan era siempre lo que contaba. Los húngaros estaban subyugados por Moscú y sus secuaces, como Rákosi, solo por la violencia y por la mentira. Pero el carácter de Hungría, su cristianidad, su ansia por libertad y su orgullo no estaban rotos por la opresión. Hungría fue compelida, eso es cierto, a aceptar la regla de Moscú, pero nada como un afecto, respeto o un afecto especial podía crecer ante tal situación. Los húngaros estaban meramente dispuestos a no mostrar su desagrado, porque en ese momento una resistencia abierta era imposible.
Bueno, amigos, terminando con esta breve presentación acerca de la revolución anticomunista de 1956, la gran lección que nos deja es oprobio hacia los traidores, digamos, sobre todo lo que fue Estados Unidos, quienes traicionaron este ejercicio del legítimo derecho de rebelión del pueblo húngaro al no prestarle la ayuda que tanto merecían y que tanto necesitaban para salir de esta situación desesperada. Y por otro lado, recordar cómo si nosotros no consentimos, no hay poder sobre la tierra que nos pueda arrebatar nuestra fe y nuestra ansia de libertad, que están en el núcleo del alma de todo ser humano. Y vaya también un homenaje para todos esos combatientes de la libertad que perdieron su vida. Aproximadamente unas 3.000 personas, unos 3.000 húngaros perdieron la vida en los combates, y no menos de unas 300 fueron ejecutadas, fueron ahorcadas por el régimen que continuó después manteniendo la sumisión a la Unión Soviética de János Kadar, que gobernó entre el año 56 y el año 89, año en el cual se derribaría oficialmente el comunismo no solo en la Unión Soviética, sino también en otros países como Hungría, año en que también este señor Kadar, este sátrapa, digamos, de la Unión Soviética, murió de un cáncer a la garganta, lo que no deja de ser una ironía que muera de un cáncer a la garganta un hombre que envió a cientos de personas a la horca por el solo delito de luchar por la independencia de su país. Y finalmente, bueno, la gran conclusión es que el comunismo es un régimen satánico en su naturaleza, que solo es capaz de subsistir por medio de dos elementos como son el terror y la mentira. Y también ahí está, en la existencia que ha habido en la historia de este tipo de regímenes, está la legitimidad y aún más el deber de toda sociedad civilizada por conjurar cualquier peligro de amenaza comunista en sus sociedades si quieren conservar algún viso de legitimidad como orden político. Muchas gracias. Especiales de Convicción Radio. Son un real aporte para la comprensión de muchísimos temas relevantes de la religión. Presentamos Especiales de Convicción Radio. Convicción Radio. Catolicidad al 100%.